Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro que les va a volar la cabeza, algo que tiene que ver con secretos, malentendidos y cómo una pequeña omisión puede cambiarlo todo. Hablamos de esos momentos cruciales donde el detalle que uno no vio, otro sí, y cómo eso puede ser la clave para justificar lo injustificable o, al menos, entender por qué algo sucedió de una manera tan particular. Sí, hoy vamos a desgranar esa situación tan interesante en la que Demet, por un detalle que se le escapó, se encuentra en una encrucijada, y como llaman, al ver esa pieza que faltaba, podría tener la llave para entenderlo todo. ¿Están listos para sumergirse en este misterio? Si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Imaginen esta escena: dos personas, Demet y Yaman, en medio de una situación compleja, llena de tensiones y decisiones difíciles. Demet, con la mejor de las intenciones, o quizás por un despiste, toma una decisión basada en la información que tiene. Sin embargo, hay un pequeño detalle, una pieza de información que se le pasó por alto, algo que para él era insignificante, pero que para el desarrollo de los acontecimientos era fundamental. Este detalle, aparentemente mínimo, lo lleva a actuar de una forma que, desde fuera, podría parecer poco acertada, o incluso errónea. La gente podría juzgarlo, criticarlo, sin entender la raíz de su acción. Y ahí es donde entra Yaman. Yaman, con una perspectiva diferente, quizás más amplia, o simplemente porque tuvo acceso a esa información que Demet omitió, empieza a atar cabos. Él ve ese detalle que Demet no vio, esa pequeña pieza que encaja perfectamente en el rompecabezas. Y no es que Demet fuera malintencionado, no es que quisiera equivocarse. Simplemente en el fragor de la batalla, en medio de la urgencia, ese detalle se le escapó. Pensemos en ello como un mapa. Demet tiene el mapa, pero una pequeña carretera secundaria, un desvío crucial, está oculto por un árbol o una sombra. Él sigue el camino principal creyendo que es el correcto, pero ese desvío lo lleva a un lugar inesperado, quizás peligroso o simplemente distinto al que pretendía. Yaman, en cambio, al tener la visión completa del mapa, o al notar ese pequeño detalle que a Demet se le pasó, entiende por qué Demet terminó donde terminó. No es una excusa, ojo, pero sí una justificación. Es la diferencia entre decir, lo hizo mal, y decir, lo hizo mal porque no vio esto, pero si hubiera visto esto, quizás habría actuado de otra manera. La justificación aquí no viene de una negación de la acción, sino de la comprensión de las circunstancias y de la información disponible en el momento de la decisión. Este tipo de situaciones son las que enriquecen nuestras vidas, ¿no creen? Nos enseñan sobre la complejidad humana, sobre la importancia de la empatía y sobre lo fácil que es juzgar sin comprender. Demet actuó con la información que poseía, y es muy probable que en ese momento, con esa información, su decisión le pareciera la más lógica. El problema surge cuando esa información estaba incompleta, cuando había un factor X que alteraba toda la ecuación. Y ese factor X es precisamente el detalle que Yaman sí vio. Ahora, ¿podría Yaman justificar la acción de Demet? No se trata de culpar a nadie, sino de arrojar luz. Yaman, al tener la visión completa, puede explicar el contexto, puede señalar ese detalle que Demet ignoró sin querer. Por ejemplo, si Demet tomó una decisión financiera arriesgada, y la justificación aparente era la codicia, Yaman podría revelar que Demet tenía una deuda oculta o una urgencia médica que lo empujó a tomar ese camino. El detalle que Demet no vio en este caso podría ser la gravedad de esa deuda o la urgencia de esa situación. Yaman, al ser consciente de ello, puede presentar este nuevo panorama. La clave está en la perspectiva. A veces estamos tan metidos en nuestra propia burbuja, en nuestra propia visión de las cosas, que no vemos lo que está justo delante de nosotros. Demet, quizás abrumado por la situación, por la presión, o simplemente por un momento de distracción, no percibe ese detalle crucial. Podría ser un mensaje no leído, una conversación escuchada a medias, una mirada que pasó desapercibida. Cualquier cosa, por mínima que parezca, puede tener un impacto gigantesco. Y aquí es donde la narrativa se pone interesante. ¿Por qué Demet no vio ese detalle? ¿Fue por descuido, por falta de atención, o porque simplemente la información no estaba accesible para él en ese momento? La respuesta a estas preguntas es lo que marca la diferencia entre un error y una tragedia. Si fue descuido, la responsabilidad es mayor. Pero si la información estaba velada,
oculta intencionalmente por alguien más, entonces la situación cambia por completo. Llaman al desk. Abrir esa omisión no solo justifica a Demet, sino que quizás desvela a un tercero como el verdadero manipulador. Pensemos en un caso concreto, aunque sea ficticio. Imaginen que Demet está a cargo de un proyecto importante. Se le presenta una propuesta de inversión, y él la acepta basándose en los números que le muestran. Sin embargo, había un informe técnico adjunto pequeñito con una advertencia sobre posibles fallos estructurales en el producto. Demet, centrado en los beneficios económicos, no leyó ese informe. El proyecto fracasa estrepitosamente. La gente lo critica por haber sido imprudente. Pero Yaman, que por alguna razón tuvo acceso a ese informe técnico, puede presentar la evidencia. Él puede decir, Demet no vio este informe y por eso actuó como actuó. Si lo hubiera visto, habría tomado una decisión diferente. Aquí el detalle que Demet no vio es el informe técnico, y Yaman lo justifica al revelar su existencia y su contenido. Este tipo de escenarios nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la comunicación completa y transparente. En cualquier relación, ya sea personal o profesional, la información debe fluir libremente. Cuando hay omisiones, intencionales o no, se crean las condiciones para los malentendidos y los juicios precipitados. Demet, en su momento, actuó basándose en una realidad incompleta. Y Yaman, al completar esa realidad, ofrece una nueva perspectiva. No se trata de encontrar culpables, sino de entender las causas. La justificación que Yaman puede ofrecer a Demet no es una absolución automática, sino una explicación. Es decir, entiendo por qué tomaste esa decisión, porque este factor estaba presente y tú no lo sabías. Esto puede ser muy liberador para Demet, quien quizás se ha sentido cargado por la culpa o la vergüenza. Y para quienes lo juzgaron, les ofrece una visión más completa y matizada de la situación. Lo fascinante de todo esto es cómo un pequeño detalle puede tener un efecto dominó tan grande. Ese detalle casi invisible es el que crea la fisura, la grieta que luego se expande y cambia el curso de los acontecimientos. Yaman, al ser el observador que ve esa fisura, se convierte en el puente entre la acción y la comprensión. Él puede reconstruir la secuencia de eventos, mostrando cómo la omisión de ese detalle llevó a la decisión que Demet tomó. La intención detrás de la justificación de Yaman es crucial. ¿Lo hace para defender a Demet, para salvarlo de las críticas, o simplemente para revelar la verdad? Si su intención es genuina, si busca la justicia y la comprensión, entonces su intervención puede ser muy poderosa. Puede ser el catalizador para que Demet aprenda de su error, para que los demás entiendan, y para que en el futuro, se preste más atención a esos pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Vivimos en un mundo donde la información es abundante, pero la sabiduría para discernirla y comprenderla es escasa. Demet, en su momento, careció de esa pieza de información. Yaman, al poseerla, puede llenar ese vacío. Es un recordatorio de que todos somos susceptibles a los puntos ciegos, a esas áreas de nuestra visión que están ocultas para nosotros. Y es en esos momentos donde la ayuda de otros, de quienes pueden ver lo que nosotros no, se vuelve invaluable. La historia de Demet y el detalle que no vio, pero que Yaman sí, es una metáfora de muchas situaciones en la vida. Nos enseña que las apariencias engañan, que las motivaciones son complejas y que la verdad rara vez es simple. Es un llamado a la cautela al juzgar, a la prudencia al actuar, y a la apertura mental para comprender. Yaman, al desvelar ese detalle, no solo justifica a Demet, sino que también nos enseña una lección importante sobre la empatía y la comprensión. Consideremos ahora las implicaciones más profundas de este escenario. La acción de Demet, que de entrada parece errónea, podría tener ramificaciones legales, sociales o personales significativas. Si, por ejemplo, Demet omitió un detalle crucial en un contrato, podría enfrentarse a demandas millonarias. Si la omisión afectó a la seguridad de alguien, las consecuencias podrían ser aún más graves. En todos estos casos, la crítica pública podría ser feroz e implacable. La etiqueta de irresponsable, incompetente o incluso malintencionado podría colgarle a Demet como una sombra. Es aquí donde la intervención de Yaman adquiere un valor incalculable. Yaman, al poseer la información que Demet no solo ofrece una explicación, sino que potencialmente reescribe la narrativa. No se trata de borrar la responsabilidad, sino de contextualizarla. La diferencia entre un error cometido con conocimiento de causa y un error inducido por la falta de información es abismal.
Yaman puede argumentar que la decisión de Demet, aunque perjudicial, no emanó de una mala intención o de una negligencia simple, sino de una visión incompleta de la realidad. Imaginemos que Demet, actuando bajo la creencia de que una inversión era segura, apostoló ese ahorros de su familia. El proyecto fracasó y la familia se encontró en la ruina. La gente lo señalaría con el dedo, cuestionando su juicio y su amor por su familia. Pero si Yaman descubre que Demet fue engañado por un socio deshonesto que le ocultó información vital sobre los riesgos del mercado, entonces la perspectiva cambia radicalmente. Yaman no está diciendo que Demet no cometió un error, está diciendo que Demet fue víctima de un engaño, y que su error fue una consecuencia directa de esa manipulación. Este escenario nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la culpa y la responsabilidad. ¿Somos enteramente responsables de nuestras acciones cuando la información que tenemos es sesgada o incompleta? La filosofía y la ética debaten largamente sobre esto. Sin embargo, en el terreno práctico de las relaciones humanas y las consecuencias sociales, la comprensión de las circunstancias es fundamental. El detalle que Yaman percibe podría ser algo tan sutil como una nota al pie de página en un documento, una mirada furtiva entre dos personas, o una inconsistencia en un relato. A veces la información crucial no está oculta en grandes cantidades de texto, sino en los márgenes, en lo no dicho, en lo implícito. Y es precisamente esta sutileza la que hace que Demet, absorto en el panorama general o en la urgencia del momento, pueda pasarlo por alto. La capacidad de Yaman para ver este detalle podría deberse a varias razones. Quizás su personalidad es más analítica y detallista. Quizás tiene una experiencia previa que le ha enseñado a prestar atención a ciertas señales. O tal vez simplemente en ese momento específico, su mente estaba más receptiva o libre de la presión que afectaba a Demet. La dinámica entre Demet y Yaman es, en sí misma, fascinante. ¿Cómo reaccionará Demet ante la revelación de Yaman? ¿Sentirá alivio al ver que su error es comprensible? ¿O sentirá frustración por no haber podido ver ese detalle por sí mismo? La respuesta de Demet podría ser un indicativo de su carácter y de su capacidad de aprendizaje. Y para Yaman, ¿cuál es la motivación última? ¿Busca el reconocimiento por haber descubierto la verdad? ¿O su objetivo es puramente altruista, buscando ayudar a Demet a limpiar su nombre o a aliviar su carga? La forma en que Yaman presente la información será crucial. Si lo hace de manera arrogante o triunfalista, podría generar resentimiento. Si lo hace con empatía y con el objetivo de esclarecer los hechos, su impacto será mucho más positivo. Este tipo de narrativas nos recuerdan que la vida rara vez es blanca o negra. Las acciones humanas están teñidas de matices, de circunstancias, de información incompleta. Lo que a simple vista parece una mala decisión, al ser examinada a través de la lente de la información oculta o pasada por alto, puede revelarse como un acto comprensible, incluso trágico. La lección principal que podemos extraer de esta situación es la importancia de la comunicación, la transparencia y la empatía. En un mundo donde la velocidad de la información a menudo supera la velocidad de la reflexión, es fácil caer en juicios precipitados. Demet nos enseña que todos podemos cometer errores por falta de información. Yaman nos muestra la importancia de aquellos que pueden ofrecer una perspectiva más completa, que pueden ver los detalles que a nosotros se nos escapan. Entonces, para resumir, hemos explorado cómo un detalle aparentemente insignificante puede ser la clave para entender una acción que de otra manera parecería inexplicable. Hemos visto cómo Demet, al omitir involuntariamente esa pieza de información, se encontró en una situación comprometida, y cómo Yaman, al notar ese detalle, tiene la capacidad de justificar, o al menos explicar, las acciones de Demet. Esto nos recuerda la importancia de la perspectiva, de la comunicación completa y de la empatía en nuestras interacciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante. Espero de verdad que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué piensan de la importancia de esos pequeños detalles? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre disfruto muchísimo leerlos y conversar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, para que YouTube sepa que les interesa este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.